vamos a meternos en la palabra con todo. Miren, vamos a estar trabajando sobre una parábola de Jesús, la parábola del sembrador. ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador? Seguramente la mayoría recuerda la parábola del sembrador. Si en algún momento ustedes ven que tengo problemas con la conexión o con algo de eso, me dicen, por favor, ¿sí? Muy bien. Ahogados es el título de este mensaje. Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 4, verso 14 al 20. Marcos capítulo 4, verso 14 al 20. Yo la versión que voy a leer me gustó mucho para esta ocasión, es la Biblia de las Américas. Y vamos a leer Marcos 4 desde el 14 hasta el 20. Y dice lo siguiente, leemos en el nombre de Jesús: el sembrador siembra la palabra. Y estos que están junto al camino donde se siembra la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales, ahí entre piedras, un camino de piedras, son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero escuchen, las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve como estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Amén. Hasta acá la palabra del Señor. Esta es una parábola muy conocida. Y lo que hoy voy a compartir, Iglesia, Casa de Gracia, es la mismísima sabiduría de la palabra de Dios en la boca de Jesús. ¿Alguna vez notaste que escuchás prédicas, lees la palabra, te esforzás por ser una mejor versión de vos mismo, sin embargo, no ves resultados? Yo sí. Esta tan conocida parábola del sembrador habla acerca de diversos terrenos en que la semilla de la palabra del Señor es sembrada y muestra los resultados de hacerlo en cada uno de esos terrenos, ¿no? Hay 4 tipos de terrenos, 4 tipos de tierra donde es sembrada la semilla. Muchas veces se dijo que estos 4 terrenos representan 4 tipos de personas, pero yo quisiera que pensemos esto como 4 estados del corazón, 4 momentos del corazón, 4 etapas de nuestra vida. Pensar esto como procesos. A veces la semilla cae junto al camino, vienen las aves, se la comen, a veces entre piedras, y como no hay mucha tierra, brota rápido y se seca por el sol. Pero otra parte cae entre espinos, dice Jesús, y dice que esos espinos crecen tanto que ahogan la semilla y ésta no da fruto. Y también el 4 tipo de tierra dice que la semilla cae en tierra buena, en tierra fértil. Esto representa a aquellos que oyendo la palabra la aceptan, es decir, la obedecen y dan fruto. Yo quisiera, en esta noche, ustedes vieron los versículos ahí, en Marcos 4, quisiera enfocarme en un tipo de terreno, que en definitiva es un tipo de corazón, un tipo de momento del corazón. Y eso está básicamente ahí en los versículos 18 y 19 del capítulo de Marcos, que recién lo leímos. Quiero enfocarme en esa tierra que dice que la semilla cae entre espinos, los espinos crecen y ahogan la palabra. Y hablar sobre esto. Miren, si nosotros podemos apropiarnos de esta palabra, estoy seguro que por obra de Dios, ya no voy a decir más Garbarino garantía de confianza. Después de un culto anterior me llegó el comentario que parece que Garbarino está en la quiebra o está por quebrar. Gracias a que me hizo el comentario en mis mensajes, no voy a decir más Garbarino garantía de confianza, pero en el nombre de Jesús les digo que si podemos apropiarnos de esta palabra,
hay mucho en nosotros que va a cambiar y vamos a comenzar a dar fruto con la ayuda del Señor. Las preocupaciones de este mundo suceden cosas que hacen que la palabra quede ahogada y se torne infructuosa, se vuelva estéril. ¿No te suena un poco chocante escuchar que la palabra de Dios se vuelva estéril? A mí me molestó un poco, sinceramente, y miren que está en palabra de Jesús, pero digo, cuando leo otra vez la parábola del sembrador, la palabra de Dios se vuelve estéril en la vida de las personas, en mi vida. Porque vos podrías preguntarme y decir, pero no es que la palabra de Dios es lo suficientemente poderosa para que entre, haga su obra y transforme nuestras vidas. Claro que sí. La respuesta es sí. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. También Dios nos promete en Isaías 55 que su palabra no vuelve vacía. ¿Cuántas veces habremos dicho esto, no? Su palabra no vuelve vacía. O esa maravillosa manera en que Jeremías lo dice allá por el capítulo 23, cuando dice el Señor, no es mi palabra como fuego o como martillo que despedaza la roca. Claro que es así. Pero si esto es así, pregunta para todos nosotros, si esto es así, ¿por qué entonces sigo levantando la voz en casa? ¿Por qué sigo reaccionando de las maneras que reacciono? Si no es que la palabra de Dios es viva y eficaz y transforma todas las cosas y más cortante que espada de dos filos, ¿por qué sigo viviendo de la manera que vivo? Escondido en mis temores, oprimido por fantasmas, en tensión, en exceso de ansiedades, comiendo mal, no cuidando mi cuerpo, en circuitos de pecado, lidiando con las mismas situaciones de hace años. ¿Por qué? Si acabo de entender y saber que la palabra de Dios es todo lo que acabamos de decir. Casa de Gracia, a los que están en Zoom y en Facebook, lo que voy a compartir hoy es una clave que Jesús habló hace muchos años. Y Él la trae a Casa de Gracia en esta noche para que entendamos el porqué de los por qué. Miren, hay gente entre nosotros que, bueno, sin duda está hace poquito en la fe, va a ser útil para ellos esto. También hay gente entre nosotros que está hace muchos años. Y no me pongo a preguntar ahora en casos puntuales porque sí que hay gente que está hace muchos años en el camino, siguiendo a Cristo, sirviendo incansablemente, escuchando prédicas, haciendo devocionales, esforzándose por ser como Jesús a conciencia, con un corazón sincero. Y la pregunta que hago es entonces, ¿por qué no veo cambios en mi vida? ¿Por qué no veo cambios en mí? Si realmente me estoy esforzando porque esos cambios sucedan. Quiero ser alguien mejor, quiero parecer más a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? El énfasis en esta parábola, cuando Jesús habla, está en el oír. Jesús habla de los que oyen su palabra, pero la clave no está tanto en el oír, sino en el cómo estoy oyendo esa palabra. Es decir, que la misma palabra de Dios puede ser escuchada de modo que dé resultados maravillosos, pero también ser escuchada de modo que tenga un resultado ineficaz o incluso hasta se vuelva estéril en ciertos terrenos. La palabra de Dios, y esto es muy importante por los tiempos que vivimos, por eso quise que volvamos a adorar a Dios con esa canción. La palabra de Dios necesita espacio para desarrollarse en nuestras almas. Voy a repetir esto. La palabra de Dios necesita espacio para crecer en nuestra alma. Es como las plantas, ¿vieron? Si a una planta no le da el sol porque hay otras que la están tapando, rápidamente se va a ahogar, no dará fruto, no va a crecer en la medida que puede crecer porque algo le está ahogando. Y nosotros necesitamos generar espacio en nuestro corazón, iglesia, espacio en nuestro corazón para que la palabra dé fruto. Miren, ustedes saben que generalmente cuando hablaba con el equipo de Casa de Gracia la otra vez, cuando me toca hacer autorreferencial, trato de hacerlo para contar algo que no me sale muy bien que digamos, ¿no? Hay momentos en que yo me doy cuenta que me siento a leer la palabra. Miren, me pasó mañanas anteriores en el trabajo. Llego al trabajo, se da que justo estoy, solo mi compañero tiene otro horario de ingreso. Entonces tengo mi celular personal y tengo el celular del trabajo. Y tengo los correos del trabajo a la vista. Y tengo la Reina Valera, mi Biblia abierta, adelante mío. Entonces me vi a mí mismo
leyendo la palabra de Dios, contestando con un emoji en mi celular personal, respondiendo en el celular del trabajo y tocando F9 para que se actualicen los correos de mi trabajo y leyendo la palabra de Dios y bien. A esto me refiero y soy bien práctico en el ejemplo para decir qué implica hacer espacio para que crezca la palabra de Dios. Voy a decirle algo, en una vida como el ejemplo que acabo de dar, viviendo de esa manera, la palabra de Dios es ahogada. La palabra de Dios no puede crecer. A raíz de esto surge la predicación de esta noche. ¿Cómo estoy oyendo la palabra de Dios? ¿En la manera que expliqué recién? No, porque así la palabra se vuelve estéril. Es fuerte, pero es así. Hay ciertas cosas en el corazón que ahogan, corren, desplazan la semilla de la palabra que fue sembrada ahí. Por eso no veo cambios. Por eso sigo en el mismo lugar, porque la palabra es ahogada. Y así a veces nos sentimos ahogados. Quiero hacer una pregunta a todos los que me están escuchando, personas que no leen la palabra como yo en esas mañanas, que hacen espacio en el corazón para que la palabra crezca. Yo sé que en Casa de Gracia hay gente así. Si a ustedes, a nosotros, mejor dicho, nos pusieran a partir de mañana a vivir durante un tiempo en una casa, como si fuera una especie de gran hermano, supongamos que se pudiese hacer, en una casa con personas que no conocen a Jesús. Y la condición es que vos y yo no podemos decir que somos cristianos. No podemos orar por los alimentos. No podemos sacar la Reina Valera y leer en público o a la vista de los demás. Tampoco escuchar música de cantantes cristianos. ¿Se darían cuenta las personas que nosotros tenemos una relación con Dios? ¿Cómo se darían cuenta? Hay cosas que desalojan la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones, la ahogan. Y yo quiero enfocarme hoy en todo lo que leímos en un solo aspecto. ¿Me acompañan? ¿Vamos juntos? En un solo aspecto de qué es lo que ahoga la palabra de Dios. Solo uno. Y quiero hablar de las preocupaciones de este mundo. Otra versión dice las preocupaciones de esta vida. Andás preocupado, andás preocupada. Son cosas por las que la mente queda atrapada, y a esto hace referencia Jesús. Y ciertamente nosotros debemos ocuparnos en cosas de esta vida, o sea, familia, estudios, salud, trabajo, servicio a Dios, momentos de recreación, momentos que hacen bien al alma. Pero cuando estas cosas ocupan mucho lugar en nosotros, un excesivo lugar en nosotros, ahogan la palabra de Dios. No es que no tiene que haber un nivel de preocupación y responsabilidad correcto. Lo que no debe haber es algo que ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Y hay un nivel de preocupación que no es propio de los hijos de Dios. Allá en Mateo 6, cuando Jesús habla de la ansiedad y el afán de la vida, él dice, así viven los paganos. Lo que está dando a entender es que si ellos viven así, está bien, pero los que tienen el Espíritu de Dios están facultados y tienen un potencial interior para vivir como hijos de Dios, vivir de otra manera. Entonces, lo que el Señor está diciendo es que lo secundario no comande tu vida. Que lo secundario no comande tu vida. Cuidado con quedarnos absortos resolviendo todo el tiempo urgencias temporales de esta vida y descuidando lo primero, el cuidado de tu alma, el cuidado espiritual de tu casa. Yo sé que este mensaje que hoy predico no es un mensaje popular y le estoy seguro que este mensaje que yo predico no es un imán para las personas. Pero es lo que el Señor me pide hablar esta noche. ¿De qué vale que yo supla en la mesa de mi casa el pan de cada día si por mi irresponsabilidad escasea el pan espiritual? ¿Qué es lo que me está quitando el sueño? ¿Qué es lo que me está perturbando? Podríamos hoy decir como el salmista, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. No permitas y no permitamos que lo temporal se convierta en prioridad por encima de los asuntos del reino de Dios.
Porque tarde o temprano lo temporal, lo pasajero, va a ahogar la palabra. Y esa es una de las causas por la que quizás no estamos dando fruto espiritual. A veces no sé si les pasa, o capaz que yo soy el único que le pasa estas cosas, ustedes díganme, ¿no? A veces estamos como con 7 o 8 pensamientos a la vez en la cabeza, ¿no? Así como el ejemplo que di recién, también en la vida, con 7 o 8 pensamientos, multitasking, no sé cómo es, multitarea, ahí, 7, 8 cosas, 5 cosas, 9 cosas, andamos así, vivimos así. A algunos se les cierra el estómago, a otros como a mí se nos abre, bueno, sepan perdonar a su pastor. Andamos contracturados, tensos. Hay un nivel de estrés que nos hace daño. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Bueno, el Consejo del Mundo no ayuda mucho en este caso porque según Celia Cruz tendríamos que pensar, por ejemplo, que las penas se van cantando, que tomemos algo. Bueno, está bien, pero ¿qué hacemos como hijos de Dios ante esto? Las preocupaciones de este mundo ahogan la palabra. ¿Cómo es que la ahogan? Miren, yo estuve hablando tiempo atrás sobre la ansiedad, no voy a repetir esto, pero sabemos bien que si en algo se enfoca la ansiedad, es en lo que no sucedió. En menos de un minuto voy a compartirte un principio que creo que va a traer mucha luz a nuestras vidas respecto de la ansiedad. La ansiedad se enfoca en lo que todavía no sucedió, en lo que va a pasar, en la catástrofe que viene. Te convence de que hay un riesgo, el exceso de ansiedad, ¿no? Te convence de que hay un riesgo inminente, que hay algo fuera de tu control, y eso va a venir y te va a hacer daño, que tenés que estar alerta, que tenés que tener todo preparado, que tenés que tener todas las respuestas preparadas, porque puede pasar algo, porque viene algo, y porque tengo que estar preparado. Los excesos de ansiedad, el exceso de estrés, el exceso de preocupaciones pueden ahogar la palabra de Dios. Miren, y si alguien quiere anotar esta frase en su corazón, en un papel, para pegarla en la heladera, donde sea, o en el celular. La ansiedad es desencadenada cuando algo que valoramos está en riesgo. Voy a repetir esto. La ansiedad es desencadenada cuando algo que valoramos está en riesgo. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, podríamos decir que lo que yo valoro está controlando mi vida. Jesús nos está diciendo que las preocupaciones ahogan la palabra de Dios en nuestro corazón. O sea, fíjense que entonces el problema, exceso de ansiedad, exceso de estrés, exceso de preocupaciones, es al mismo tiempo indicador de un problema más profundo. La ansiedad y el estrés indican que valoramos en exceso lo que no debemos valorar en exceso. Las preocupaciones sofocan la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestro corazón está valorando más las cosas de este mundo. Y si donde está mi tesoro, ahí está mi corazón, entonces entiendo que nuestros tesoros son los que dominan nuestras vidas. Y hoy pregunto, ¿es Dios nuestro tesoro? ¿Hacer su voluntad es mi tesoro? ¿Traer el reino de Dios a mi casa y a mi familia y a mis amigos es mi tesoro? ¿Conocer su consejo y sus planes es mi tesoro? Nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestra falta de dormir, y no saber qué hacer, ponen de manifiesto que estamos amando algo más que a Jesús. Por eso Jesús nos trae este mensaje. Y capaz me preocupa que si estos síntomas no afectaran mi cuerpo, no sé si le haría caso. Yo le pido a Dios que nos ayude a pesar en la balanza de Cristo cada situación, en la balanza de la eternidad, cada aspecto de nuestra vida, cada motivación y la forma en que estamos viviendo. Porque así como uno agarra frutas, verduras y vieron, las pone en una balanza para saber cuánto pesa, así también debemos tomar las cosas de esta vida y ponerlas en la balanza de la eternidad para saber cuánto pesa eso en nosotros, cuánto ocupa Dios en mi vida, cuánto ocupa el resto de cosas. Miren,
Ruth es una misionera de quien leí un libro, y ella confiesa algo muy interesante. En su libro escribió las siguientes palabras. Ustedes me escuchan, me dice conexión inestable. A ver. Más o menos, avísenme, si no, voy a tener que conectar el celu, ¿eh? En todo caso, porque yo sigo, alguno habla el micrófono, si vemos que no está bien y me avisa, por favor. Eh, Ruth escribe en su libro, una misionera, dice, pensar de manera equivocada me ha llevado regularmente a comer de manera desordenada. Repito, pensar de manera equivocada me ha llevado regularmente a comer de manera desordenada. Estudiando la palabra y viendo lo que enseña respecto de la comida, descubrí cómo mis miedos, mis ansiedades y mi estrés desencadenaban mis deseos de refugiarme en la comida. A ella le pasó con la comida, ahí podemos poner otra cosa, cualquier otro sustituto. La ansiedad, el miedo, el estrés desencadenaban deseos en mí de refugiarme en la comida. Y la comida, dice, puede ser un ídolo cuando reemplaza a Dios. Necesito confiar en Dios cuando sobreviene el estrés. Mi refugio puede ser Dios. Pero es que la realidad es que a veces preferimos nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestros métodos, y Jesús en la cruz, o Jesús a partir de la cruz me dice, mi justicia es suficiente para vos. Con mi justicia alcanza. El excesivo estrés y las excesivas preocupaciones son la señal de que de alguna manera, iglesia, confiamos en nosotros mismos más que en Dios. El estrés excesivo y la ansiedad excesiva y las preocupaciones excesivas no son otra cosa más que la señal de que construimos la vida sobre cosas o personas que no tienen valor eterno. Cosas fuera de Jesús. Qué duro. Que el Señor nos ayude. Que el Señor me ayude. Este asunto de las excesivas preocupaciones muestra dónde están nuestros tesoros. El estrés, las preocupaciones. Jesús sigue hablando, ¿no?, sobre las riquezas. Yo no me voy a meter ahí, tampoco en las demás cosas de las que habla. Quiero enfocarme en las preocupaciones de este mundo, porque ellas ahogan la palabra. ¿Intentamos alguna vez reflexionar en la cruz de Jesús mientras estamos muy estresados? ¿Te das cuenta lo difícil que es gozarse en Dios mientras estás muy estresado? ¿Te das cuenta lo difícil que es meditar en la palabra con quietud mientras estás estresado? ¿Te das cuenta lo difícil que es adorar a Dios y pensar en las necesidades de otros mientras estás muy ansioso? ¿Te das cuenta qué complejo que es orar por los enfermos y saber que hay otros con necesidades cuando estás con excesivas preocupaciones? ¿Te das cuenta lo difícil que es ser lleno del Espíritu Santo cuando estás lleno de preocupaciones? ¿Y no será que el estrés, la ansiedad y las preocupaciones de esta vida nos están ahogando? ¿No será que es eso lo que no permite que el poder de la palabra haga su obra en nosotros? Repito, la palabra de Dios según Jeremías y la palabra que el Señor expone ahí es como ese martillo que despedaza la roca más dura. ¿Cuántas veces yo dije, predicando, hermanos y amigos, amigas que me están escuchando, la palabra de Dios hace el corazón de piedra un corazón de carne? La palabra de Dios convierte en un corazón blando al corazón más duro. Y lo que me pregunto esta noche es ¿por qué el corazón sigue siendo de piedra si está escuchando la palabra de Dios? ¿Por qué mi corazón sigue siendo como una roca? Si trato de leer, si trato de escuchar, porque no solamente es el oír, el énfasis, sino el cómo oír. No solamente la fe viene por el oír, sino con qué corazón estoy escuchando la palabra de Dios. ¿Saben por qué para mí es muy importante compartir este mensaje en esta noche? Porque yo creo que lo que el Señor pide como iglesia, a la iglesia a partir de hoy, es que revisemos la manera en que estamos escuchando su palabra. Y la forma en que me doy cuenta cómo estoy escuchando la palabra
son los frutos espirituales que estoy teniendo en mi vida. Marcos 4:20 dice que, y otros son aquellos, tenemos la placa gris, a ver, así la leemos de ahí directamente. Marcos 4:20. Ahí está. Dice, y otros son, o sea que hay otra manera de oír la palabra de Dios también, aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra. Fíjense que todos los demás solamente oyeron, pero dice, los que oyen como un corazón de tierra buena, oyen la palabra, la aceptan, es decir, obedecen y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Gracias por la placa, Griselda. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un cambio en el corazón. Si vos, después de esta reunión, nos podríamos tomar tal vez un mate y charlar un poco, y te compartir algunas cosas de mi vida y vos de la tuya, y en la charla nos diéramos cuenta que estamos queriendo cambiar, pero no podemos. Lo que necesitamos no es seguir preocupándonos, no es seguir sumando ansiedad, no es seguir sumando estrés. Lo que necesitamos no está fuera de nosotros. Lo que necesitamos está dentro de nosotros. Y Él puede producir un cambio en el corazón. Lo que necesitamos es a Cristo. A Cristo. Y acá debemos ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz del exceso de la ansiedad? La raíz del exceso de la ansiedad es la incredulidad. Porque de alguna manera yo estoy confiando más en mí y en las posibles soluciones a la vida, más que en Jesús. Miren, hay una revista de medicina muy reconocida que ante el tema de la ansiedad da una sugerencia, unos consejos. Escuchen esto, dice así: reconoce y acepta tu ansiedad. Acepta los temores específicos que enfrentas. Haz un plan para resolverlo, prácticamente con esta voz. No medites en los problemas del pasado. Cambia todo lo que puedas para sentirte más cómodo. Sé gentil con tu cuerpo, con ejercicios, respiración, masajes y técnicas de relajación. Descansa. Promueve pensamientos positivos. Evita sustancias adictivas. Distrae tu mente. Involúcrate con otros. Y la lista sigue. ¿Qué les parece esto a ustedes? A mí me gusta sobre todo el tema de los masajes. La verdad que es un aspecto que vieron cuando alguien pasa por la calle, no sé, tu familia te saluda y dice, ¿cómo andas? Che, tanto tiempo y te toca el hombro acá. Yo a veces le digo, che, seguí preguntándome cómo estoy y no saque la mano de la espalda, porque hay gente que te saluda y te masajea a la vez. Bueno, a mí el tema de los masajes me gustó en ese consejo de la revista de medicina. Pero es un alivio, no es la solución. Y uno intenta, porque vieron, uno intenta de todo. Hay pastillas, hay ejercicio, hay dieta, hay más pastillas. Eso alivia, pero eso no es la solución. ¿Cuán peligroso es que las soluciones a un problema interno y profundo, que las soluciones que escojamos sean las soluciones que el mundo propone? Casa de Gracia tenemos que volver a la raíz. El problema del exceso de ansiedad es un tema de incredulidad. No hablo de la ansiedad biológica o el estrés. Hay un nivel de estrés sano, un nivel de ansiedad sano. Hay un nivel de responsabilidad en la vida, no hablo de eso, hablo de los excesos. Porque mientras más exceso de ansiedad, mientras más exceso de estrés, mientras más exceso de preocupación, menos es mi confianza en Dios. Mientras hay más de esto, hay menos del otro. Y a la inversa. Mientras hay más confianza en Dios, hay menos niveles de ansiedad, hay menos niveles de estrés, hay menos niveles de preocupación. Por tanto, necesitamos un cambio en el corazón, en nuestros tesoros, en lo que confiamos. Necesitamos nuevos ojos. Si alguien quiere anotar esto, necesitamos nuevos ojos para dejar de ver con los ojos de esta cara y ver con los ojos del Espíritu. Te quiero contar algo. Y esto es delicado porque los que me conocen un poco saben que con la niñez me pasa algo especial. Pero miren, pensando en esto de los ojos, Mariana es una nena de 9 años. Ella le tenía miedo a la oscuridad. Entonces, vivía con miedo a la oscuridad. En las noches le costaba mucho dormir.
Mariana fue invitada por su tía Valeria a que se quede a dormir en su casa una noche del fin de semana. Cuando llegó la hora de dormir, Mariana le pidió a la tía que no apague la luz, tía, por favor. O sea, una nena linda, sonriente, con brillo en el rostro, de repente se puso tensa al pedirle a la tía que no apague la luz por miedo a la oscuridad. Así que en ese momento su tía, con mucha con él, yo también tenía miedo a la oscuridad, pero aprendí el secreto. Cuando la tía Valeria dijo, aprendí el secreto, a Mariana se le abrió los ojos como diciendo, o sea, el secreto de no tener miedo a la oscuridad, la quiero escuchar a la tía. Aprendí el secreto, dijo la tía Valeria. Así que en medio de la emoción de Mariana por conocer el secreto, porque esta nena sufría el miedo a la oscuridad, en medio de esa emoción la tía le dice, aprendí el secreto de los niños que nacen ciegos. Los niños que nacen ciegos, si no aprenden el secreto, se pasarían la vida llena de miedo, porque ellos viven en la oscuridad. Y Mariana, tía, ¿cuál es el secreto? Y la tía Valeria con los ojos de las manos. Y de ahí pueden salir del mundo de los miedos, porque aunque no tienen ojos para ver, han construido ojos en sus manos. Y con esos ojos en sus manos, ellos podrían llegar a conocer la belleza de la gente que hoy está en Zoom, escuchándome predicar, y los que están en Facebook también. De manera similar, nosotros necesitamos cambiar los ojos. Dejar de ver las cosas con los ojos de la cara, con los ojos humanos, y empezar a verlo con los ojos del espíritu. Cambiar nuestro sistema de valoración. ¿Cómo estoy valorando? ¿Qué valor le asigno a cada momento de la vida, a las situaciones, a los vínculos, a lo que tengo y a lo que me falta? ¿De qué manera? Poner lo que estoy viviendo, mirá, lo que estás viviendo en este momento, lo que está pasando en este tiempo, lo que vas a vivir mañana, lo que te aflige, lo que te angustia, eso que te viene provocando ansiedad, temor, preocupación, todo eso pongámoslo en la balanza de la eternidad. Cuando estoy viviendo lo que vivo, voy a ponerlo en contraste con el sacrificio de Cristo por mi vida. Miren lo que dice 1 Juan 4:4, mayor es el que está con nosotros. Te puedo asegurar que ninguna de las cosas que te están pasando y me están pasando, te van a pasar y me van a pasar, es mayor que aquel que está con nosotros. Y Él puede, si le dejamos, si hacemos espacio en el corazón para que esa semilla crezca, Él puede con todo eso. Cuando las preocupaciones de la vida, el estrés, la ansiedad ahogan mi existencia, debo poner todo esto en la balanza de 1 Juan 4:4 que dice, mayor que todo es el que está conmigo. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Mayor que todo es el que está conmigo. Iglesia, amigo, amiga, esto que estás viviendo es temporal. Tenemos que ver los momentos, las transiciones, las situaciones como algo que no olvidar la conciencia de que somos peregrinos, estamos para siempre, pero para siempre son sus misericordias, son nuevas cada mañana. ¿Y cuántos pueden decir amén a esta verdad? Esto que vino es para siempre, pero para siempre son sus misericordias. ¿Te das cuenta que necesitamos a alguien más poderoso en quien confiar, en quien echar nuestra carga? Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Aunque esté bajo el rayo del sol, en sequía, puede estar confiado que no quedará caído para siempre el justo. Necesitamos a Jesús por lo que Él es la máxima expresión del amor, quien todo lo puede, quien está en todo lugar, quien todo lo sabe, y hoy a vos y a mí puede suministrarnos oxígeno espiritual durante la asfixia que provocan las preocupaciones. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambio? Probablemente porque la semilla de la fe, la semilla de la palabra de Dios está siendo ahogada por algo más. A partir de hoy, cada vez que nos acerquemos a un devocional, vieron que en la semana nosotros mandamos, ¿qué mandamos en la semana?
el uno en uno. Bueno, o cuando escuches una prédica, o cuando tengas que compartir algo vos. Me están diciendo que que se me cortó la transmisión, ¿puede ser? ¿Que no se escuchó cuál era el secreto de Mariana y Valeria? ¿Alguien me puede hablar, por favor? Sí, justo cuando explicaste lo del secreto, medio que se cortó y no se entendió. Después como que Ah, enganchaste de vuelta. está bien, gracias, gracias, gracias. Bueno, qué pena, qué pena, qué pena. Díganme si fluye esta partecita del secreto de Mariana y Valeria. Lo que la tía Valeria le dice a Mariana cuando dice, te voy a contar el secreto. Y el secreto es el siguiente, la tía Valeria le dice, yo aprenden ciegos, porque ellos, si no aprenden este secreto, van a vivir toda su vida con miedo, porque viven en oscuridad. ¿Y cuál es el secreto, tía? Le dice Mariana, ¿cuál es el secreto? Y la tía Valeria le contesta, el secreto es que ellos aprendieron a cambiar los ojos de la cara por los ojos de las manos. Entonces, pueden construir una nueva manera de ver. Y por eso yo les decía que los niños ciegos son capaces de ver y conocer la belleza de la gente que me está escuchando a mí en Zoom en este momento. Porque cambiaron los ojos de la cara por los ojos de las manos. Y ahí se conecta con lo nuestro. La necesidad de cambiar la manera de ver y valorar desde el lugar humano, el espíritu, y poner todo en la balanza de la eternidad. ¿Por qué no cambiamos, decía recién? Porque probablemente la semilla de nuestro punto. Y esto es introspectivo. Se está cortando la conexión y ya termino, ya estoy con... Bueno, se está cortando la conexión. Se está cortando la conexión, ¿no? Voy a cerrar con esto, porque veo que hay problemas con la conexión. La pregunta que hago para que podamos pensar es qué cosas están o pueden estar ahogando la palabra de Dios en nuestra vida, qué tipo de preocupaciones están ahogando la palabra de Dios en nuestra vida, qué tipo de afanes, ansiedades, temores están ahogando la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué, Señor? Si yo quiero cambiar, ¿qué es lo que está ahogando la semilla? Miren, si nosotros cambiamos, dejamos de mirar con los ojos de la cara y empezamos a ver con los ojos del Espíritu, la palabra de Dios me dice que es bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Salmo 112:7. La persona que hace lugar en su corazón para que crezca la palabra de Dios, la semilla de la fe, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón estará firme confiando en Jehová. Muy bien. Acabo de terminar de exponer la palabra. Lamento y les pido sepan disculpar las interrupciones con la conexión. Espero que el eje, el núcleo del mensaje haya llegado. No olvidemos que la ansiedad es desencadenada porque sentimos que algo que valoramos está en riesgo. Te aseguro que si vos estás en Dios, nada de lo que valorás está en riesgo. Podemos confiar en Él. ¿Qué les parece si oramos para concluir? Señor, en este momento, hoy más que nunca, asumimos, creemos y sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Sé que hubo interrupciones en mi conexión durante el mensaje, pero sé que solamente mi tarea es abrir la boca, Señor,
y que por tu gracia esta semilla está siendo sembrada en cada uno de nuestros corazones. Hoy cada uno tiene la posibilidad de decir, Señor, quiero hacer lugar, quiero correr las preocupaciones, el exceso de ansiedad, el exceso de estrés, correr todo a un lado para que esta semilla que hoy entra en mí no sea ahogada y yo pueda dar fruto espiritual y mi vida comience a cambiar. Padre, en el nombre de Jesús pido una obra del Espíritu Santo a partir de esta palabra, Señor. ¿Por qué, después de tantos años, aspectos de nuestra condición se siguen del mismo modo? ¿Por qué? Hoy nos damos cuenta que necesitamos revisar el cómo estamos oyendo tu palabra. A partir de hoy, yo sé que hay personas que están tomando el compromiso de ya no volver a escuchar tu palabra como la veníamos escuchando, sino oírla, pero mientras que hacemos espacio en el corazón, mientras que hacemos espacio en nuestra vida, con quietud, con un espíritu contemplativo, con serenidad, dedicados a escucharla. Y dice tu palabra que este tipo de tierra va a dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Ahí está la transformación, ahí está el cambio. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga a las personas que están conectadas. Hoy en el nombre de Jesús te pido, Señor, que vos puedas derramar un espíritu el espíritu de reconciliación, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé que hay personas que sienten que no pueden volver a conectar con vos, pero vos viniste a este mundo para reconciliar al mundo con Dios y hoy estás reconciliándonos también con vos, con la manera en que nos acercamos a tu palabra. Espíritu de Dios, toca las vidas, por favor, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies, en lo profundo, y hacer una obra que ninguno de nosotros puede hacer en las vidas, una obra espiritual. Dejo todo esto en tus manos, nuestras vidas en tus manos, y sé que esta palabra, como dice Isaías, no volverá vacía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.